Dentro de la inteligencia artificial, una de las ramas que más ha ido perfeccionándose en los últimos años es y tiene que ver con la generación de voces no humanas, también conocidas como texto a voz o síntesis de la voz, tanto que actualmente la aplicación de tecnología de voz artificial hace más difícil distinguir entre estas y las voces humanas. Por eso, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Soy Rocío Brauer y te invito a saber más sobre pros y contras de las voces sintéticas. Conectamos. Muy bienvenidos a nuestro chat en digital con la presencia de nuestros invitados. Y claro que hablar de todo lo que conlleva las tecnologías que ahora, sobre todo, no sé por qué están tan de moda. Tal vez el chat GPT-4 o algunos otros que son programas que ya has visto en digital, lo ha hecho como el boom, ¿no? Pero la inteligencia artificial no es nada nuevo. Es algo que ha estado desde hace muchas décadas y de eso hemos hablado en este programa varias ocasiones. Deepfakes, algún capítulo anterior ya lo viste, pero hoy vamos a hablar de las voces sintéticas. Cómo se clonan, cómo tu voz puede ser utilizada para bien o para mal. Y para ello tenemos dos grandes invitados. Uno cuya voz es su instrumento de trabajo y tú lo conoces porque él es Mario Filio. Gracias, Rocío. Pues contento de estar con ustedes y sobre todo tocando un tema que nos tiene preocupados a los actores de voz, a los artistas de la voz. Y nos hemos unido para poder tomar algunas medidas de entender, primero saber qué está pasando, Rocío. Porque yo creo que eso es lo más importante, entender de qué manera nos puede afectar, cómo podemos convivir. ¿En qué estamos parados? ¿Qué te parece que Amada también nos diga cómo está la onda? Mi querida Amada Arley, bienvenida a Digital nuevamente, doctora en Derecho e Inteligencia Artificial. A ver, ¿dónde estamos parados en el tema del uso de la inteligencia artificial para las voces sintéticas artificiales o clonadas? Bueno, es que en este tema, como en muchos temas de inteligencia artificial, no hay regulación. Sin embargo, sí tenemos ciertos ápices legislativos en otras temáticas que nos ayudan a ver cómo abordar esta temática especial de la clonación de voz. Entonces ahí tenemos lo que es el derecho de imagen. Entonces la imagen está compuesta desde tu imagen, tu representación visual, pero también la voz puede ser un elemento de tu imagen. ¿Por qué? Porque estos dos elementos son identificativos de tu personalidad. Ok, ahora vamos por partes. Deepfakes, hablamos en otro capítulo de estos videos falsos. Ahora también hay fake voice, ¿no? Voces falsas. Estas voces falsas, ¿cómo se generan, María? Para que entendamos. Están absorbiendo y alimentando a la inteligencia artificial con voces que ya están grabadas, datos tuyos que están en las redes, desde si tienes un podcast, si tienes un mensaje de WhatsApp, si subiste un video a alguna plataforma, entonces pueden ser tomadas, y ya lo están haciendo en el caso de algunos personajes de series. Ya varios de nosotros nos vimos ya clonados ahí, donde la gente entra a un sitio y pone un texto y puede mandar un mensaje. O sea, a mí lo que me preocupa es que lucraran con esto, ¿no? Que se venda, que de repente vieras un anuncio o hicieran mal uso. Porque las distribuidoras de las películas, las productoras de las películas, no son necesariamente peligro para esto, ¿no? Ellas van a tener un poco más de control. Pero creo que el público que haga mal uso de esto es quien puede de veras afectarnos. Y no solo a nosotros, porque pues es lo que platicamos, ¿verdad? El uso que pueden dar de la voz tuya, de la voz tuya. De la voz de un presidente, de la voz de un político para hacerle controversia, ¿no? O atacarlo, de la voz de un artista que canta. Aquí tenemos un artista, otro que, bueno, tú también cantas. De la voz de otro, de estos actores que también están en primeras ligas, ¿no? No nada más. Esa es la gran problemática, que toda persona que tenga un mensaje de WhatsApp o tenga un video de YouTube es un objetivo a clonar su voz. Y la pregunta es, ¿y para qué va a ser usada esa clonación de voz? Entonces puede ir desde un delito, que vamos a tipificar un tipo de delito que sería la suplantación de identidad. ¿Y para qué se está utilizando? Porque podría ser para una amenaza, podría ser para extorsión, podría ser para robo, podría ser para muchas malas cosas. Podría ser para enganchar a un niño que oye la voz de Goofy,
que hace Mario Filio y empieza a conectar con un Goofy que no eres tú. Que no eres tú. Y resulta que es un pederasta, ¿no? Así es. Está entrando como moda, Rocío, y yo veo que acá lo interesante, al ser una moda, es que este boom, así como tú te hiciste tu imagen, tu fotografía o tu dibujo artístico con la inteligencia artificial, mucha gente lo hizo, pues podrás hacer también una clonación de voz, de la voz que tú quieras, diciendo lo que tú quieras para cualquier uso. Ajá. A ver, ahora sí, Amada, cuéntame. Entonces, ¿no hay legislación? Si utilizan la voz de Mario para una amenaza, una extorsión, ¿qué puede hacer él? Lo que él tendría que hacer primero es identificar que existe ese hecho. Y luego tendría... ¿Demostrarlo? Decir, a ver, escuchen, aquí está esto. Y decir, yo no soy. Y decir, yo no soy. Aquí la prueba técnica es, ¿y cómo demuestras que no es? Porque entonces ahí tenemos 4 elementos, que es la frecuencia de voz, el ritmo y el contexto, el lenguaje. Y es muy difícil que una persona, si escuchamos la voz de Mario y escuchamos la voz clonada, a lo mejor va a ser muy difícil identificar si es humana o es clonada. Entonces, tendría que haber expertos, pero aparte estamos en presencia de que tendría que haber un sistema que nos ayudara a identificar esas frecuencias, y eso todavía no existe. Fíjate que es un tema que da para muchísimo. Vamos a seguir hablando de ello y a particularizar todavía más, porque no nada más está hablándose del gremio, ¿no? De actores o de celebridades o de personajes públicos. Se está hablando de que tú mismo puedes ser utilizada tu voz. ¿Para qué? ¿Para sacarte todo el dinero del banco? Así es. Para que digan con el reconocimiento de voz en banco, que hay ahorita mucho eso, diga su cuenta, diga su password y vámonos, adiós dinero, por ejemplo. Ahí te puede afectar. Así es que nos afecta a todos. Vamos ahora a la cápsula que nos ha hecho Edith Flores para adentrarnos más en el tema. Cuando llegaron Alexa y Siri como asistentes virtuales, fuimos testigos de los primeros pasos de la transformación de nuestra comunicación con las máquinas. En aquel entonces, las voces eran monótonas y deficientes en naturalidad y fluidez, por lo que no habría sido posible mantener la atención del oyente durante un largo discurso. Sin embargo, en la actualidad podemos escuchar un audiolibro o un podcast y quizá no logremos distinguir del todo si la voz que se escucha es la de una persona real o una sintética. Las voces sintéticas son creadas a partir de voces reales, algoritmos y modelos lingüísticos que son capaces de convertir un texto en una voz artificial a partir de datos de entrenamiento. Es decir que, desde entonces, la inteligencia artificial ha ido perfeccionando las herramientas para clonar la voz de cualquier humano y hacerla indistinguible de la voz original. El uso de este tipo de tecnología causó polémica a partir de la serie de Mandalorian, en la que se utilizó la inteligencia artificial no solo para rejuvenecer la apariencia del actor Mark Hamill, sino también su voz. Un producto que se logró cuando la empresa ucraniana Reese Picture utilizó viejas grabaciones, la voz de un segundo actor y un algoritmo que cambiarían su entonación para que la voz pareciera más joven. La empresa siguió perfeccionando su software, al igual que lo hacen otras. Sin embargo, los actores y otros profesionales cuyo instrumento de trabajo es la voz, enfrentan ahora una competencia cada vez mayor ante la inteligencia artificial, poniendo en riesgo a varios sectores dentro de la industria. Regresamos. Continuamos. Estás en Digital. La tecnología de voz deepfake, basada en clonación de voz o reproducciones casi perfectas de la voz de una persona, se puede utilizar tanto para el bien como para el mal. Desde devolver la voz a personas que de otra manera la perderían debido a afecciones agudas o crónicas de una lesión cerebral, hasta contenidos interactivos para cursos de aprendizaje en línea. Ya se está utilizando también para hacer cine, gaming, centros de llamadas y además es efectiva para el uso del cifrado y la terapia. Los deepfakes son una técnica de inteligencia artificial que permiten la creación de video, imágenes y voces falsas en los que aparecen personas diciendo o haciendo cosas que nunca dijeron o hicieron. El auge de la tecnología deepfake se atribuye a las redes generativas adversarias, introducidas en 2014 por Ian Goodfellow de la Universidad de Montreal, a quien se le ocurrió la idea de entrenar 2 redes neuronales rivales, llamado el discriminador y el generador, donde el primero se retroalimenta del segundo y ya no pueden diferenciarse entre las dos. Para clonar la voz de alguien se debe tener datos de entrenamiento para alimentar a los modelos de inteligencia artificial, que son a menudo grabaciones o
originales que proporcionan un excelente ejemplo de una persona objetivo hablando. Se crea una voz que suena auténtica y que ya puede capturar matices y emociones y además utilizarse para hablar cualquier cosa que se escriba. La tecnología de voz deepfake plantea riesgos de seguridad. Por ejemplo, las voces sintéticas, si se usan de manera inapropiada, pueden generar engaño, acoso, suplantación de identidad, extorsión, entre otros peligros. Es un gusto de verdad que Mario Filio, nuestra voz de la trivia, nuestra voz institucional de Digital, se presente para que vean que no eres una voz clonada. Que no soy. Que no eres una voz robot, sintética. Que soy real. Oye, hace muchos años hice una voz para una película que se trataba de que sonara así sintética, ¿no? Rocío, O sea, mira, tu instrumento de trabajo es la voz para empezar. así en es. tu caso. Y tú como artista de la voz, pues puedes trabajar en diferentes áreas. Y muchos que hemos hecho esto de hacer audiolibros, IVRs, que son las respuestas automatizadas en los teléfonos, call centers y eso. videos de e-learnings, todas esas cosas. Muchas de esas producciones ya se están haciendo con voces artificiales, ¿no? O sea, los audiolibros, por ejemplo, ¿no? Muchos que son técnicos, videos, y gente que incluso se está tomando en las agencias de publicidad de nivel alto la moda de usar la voz que sale en TikTok todo el tiempo para hacer una publicidad en específico y así, ¿no? Es moda, está bien, pero si empiezan a desplazar a los actores y a los locutores, están atentando contra uno de nuestros principales derechos, que es el derecho al trabajo, ¿no? Okay. Entonces, esa es una de las cosas que nos preocupaba mucho en un principio. ¿Y qué podemos hacer, doctor, en ese sentido? Ya nos adelantaste un poco, pero ahora sí éntrale de lleno a saber qué se puede hacer si están, usando tu voz indebidamente sin tu... o falsificándola. 2, 3, también desplazándote. Bueno, lo que pasa es que en realidad no existe una acción como tal que se pueda hacer a menos de que sea una demanda y tengas identificado el hecho que te está perjudicando ¿Demanda a ti. de qué tipo? Una ¿Penal? demanda puede ser, sí, una demanda de derecho de imagen, una demanda sobre un derecho humano, una demanda que está afectando mis derechos laborales, una demanda de tipo penal. Podría ser ese tipo de demandas. Te paso una pregunta. ¿Nuestra voz qué es? ¿Es un dato biométrico? Es un dato biométrico, pero en el caso de los locutores es un instrumento de trabajo. Entonces, está tan nuevo esto que definitivamente tienes que iniciar acciones legales. Cuando has identificado el hecho que está violentando tu derecho del trabajo, tu derecho de personalidad, tu derecho de imagen y varios derechos que podrían identificarse ahí. Pero evidentemente es un estudio que se tiene que hacer del caso concreto. Y todavía no hay legislación a la altura, todavía, ¿no? No. ¿Va más rápida la tecnología que Siempre. la legislación? Sí. Sí, nos está rebasando eso un poco. Y lo que nos está rebasando es el tiempo. Vengan las preguntas aquí en Digital. ¿Cuál es la diferencia entre una voz sintética y una humana? Una de las diferencias más características entre una voz sintética y una voz humana es que la voz humana puede reaccionar al momento, puede reaccionar con estímulos y emociones que no tenía previsto. Y otra de las cosas que deseamos hacer muchos de nosotros es poder tener un tag que identifique si la voz es grabada o la voz es sintética. Un tag, a ver, explícale a la Sí, audiencia porque cómo sería. Porque si tú escuchas un anuncio comercial de bebidas alcohólicas, dice el abuso perjudica la salud y oyes el comercial. Ah, bueno, puedes decir, este comercial es con voces sintéticas y entonces escuchas el comercial, ¿no? Si eso puede interesarle a alguien también, ¿no? O sea, ¿de qué manera afectaría esto, no? Es un tema. A ver, Amada, cuéntanos. Hay una segunda pregunta que va, yo creo que muy a tu target. Venga, por favor. ¿Existe alguna forma legal para proteger el uso de mi voz si es clonada? Bueno, como tal, decía yo, no existe un instituto, como hay un derecho de protección al consumidor que se encarga de proteger todos estos derechos, está el o INAI, los datos, ¿no? está el INAI, pero no hay una institución en la cual tú puedas ir a proteger tu voz. Por lo tanto, tiene que ser al caso concreto. ¿Pero de qué manera sí te puedes proteger? Pues que no lo hagas, o que si lo haces, que no hagas ¿qué? Que no ingreses tu voz a una base de datos. Uy, qué o bien, difícil. sí. Estás hablando desde que un WhatsApp puede Sí. ser utilizado. No, pero estamos hablando de una plataforma en la que específica para clonar tu voz y Que no te están juguemos a que pidiendo nos clonen la voz. y que te están pidiendo, no te están pidiendo tu consentimiento. Y al no pedirte tu consentimiento, tú no sabes qué es lo que van a hacer con esa voz, con esa base de datos. Entonces ahí hay un riesgo. Si tú
clonas tu voz, dices, yo voy a jugar a esto, pero estás consciente de que para qué la van a usar, entonces sí, hazlo. Pero la realidad es que la mayoría de las plataformas lo están haciendo sin ese consentimiento. Bueno, pero también es cierto, y dinos tú, Mario, la están usando las voces sintéticas para muchas cosas benéficas, No, y como por la salud, supuesto. por ejemplo. A ver, las personas que tienen padecimientos o poca visibilidad o no deficiencia visual, una voz sintética les ayuda muchísimo para muchas cosas. Y estamos haciendo audiodescripciones para las películas. La gente con discapacidad visual puede oír una descripción de películas. Eso está increíble. Las voces se están usando para muchas cosas. Acá lo interesante es que vamos a convivir con esta tecnología y tenemos que sentar las bases para hacerlo de una manera que no nos afecte. Es tan novedoso esto, pero sí necesitamos cubrir los huecos legales y saber qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, porque también hay un marco ético en esto. O sea, qué no debes hacer, y sobre todo los colegas que están vendiendo su voz a precios muy bajos para alimentar a los robots que después los desplazarán y ya no los necesitan. Así es. Sí, aquí lo importante es, si tú eres una persona que se dedica a la locución, al doblaje, y lo utilizas tu voz como un instrumento de trabajo, siempre firma un consentimiento y vas a tener cláusulas en tu contrato. Pero si eres un ciudadano de a pie que ha subido algo, esa es la persona que está en riesgo. Entonces, esa persona tiene que estar informada de qué se va a hacer con su dato. Entonces, sí se tendría que legislar en que haya una cita. Esta voz está haciendo que los sistemas no te permitan utilizar esa voz a menos de que traigan esa cita. Ok. Bueno, pues para que sepas cuál es una voz no sintética y la tienes todos los programas de digital, es esta con la trivia. Obvio, en voz de Mario Filio. Trivia. Trivia. ¿Qué es la biometría vocal? A. Método que utiliza el ritmo cardíaco para identificación. B. Metodología que utiliza el ADN para identificar y verificar patrones de voz. C. Uso de las características vocales únicas de un individuo para identificación. Descubre la respuesta después de esta pausa. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram, @digital_11tv. Regresamos. Continuamos. La respuesta correcta es C. Es el uso de las características vocales únicas de un individuo, como el tono, el timbre y la pronunciación, como medio de identificación. Funciona analizando y comparando la voz de un individuo con una huella o firma vocal almacenada para autenticar su identidad. Pueden utilizarse técnicas de voz sintética para generar huellas vocales sintéticas y así compararse con fines de autenticación. Si bien la tecnología todavía está emergiendo y los casos de uso aún están siendo descubiertos, las aplicaciones de la voz sintética incluyen el uso de diferentes voces humanas para crear variedad de contenido repetitivo, la creación de réplica sintética de talento de voz, como Randy Hunt, un comentarista de deportes en Estados Unidos. Puede escalar las oportunidades de patrocinio y publicidad. Incluso durante su transmisión era reproducida su voz en otros idiomas para llegar a un público más amplio, y esto se debe en gran parte al avance de algoritmos de aprendizaje automático y a la mayor cantidad de datos disponibles para entrenar a los modelos de voces. Por lo que algunas empresas ya están utilizando técnicas como Deep Learning y el modelado de secuencias para mejorar aún más la calidad de voces sintéticas. Conecta con la opinión de Antonio Isaac. Aunque en la actualidad los medios digitales son una forma maravillosa de consumir contenidos, no podemos nunca dejar a un lado aquellos clásicos que están escritos en tinta sobre papel, y hablo por supuesto de los libros. A pesar de que pueda sonar aburrido en este momento, les exhorto fuertemente a darle una leída a Neuromante o Neuromancer de William Gibson. Este libro donde por primera vez se acuña el término cyberpunk, y que en uno de sus primeros capítulos nos propone una escultura construida de tamaño medio que asemeja una cara humana.
Es una imagen preciosa y súper poética. Está construida de bronce y toda su construcción son una serie de tubos. Cada uno de estos tubos tiene la apertura correcta, muy parecido a como los grandes tubos de un órgano de catedral. El tema con la escultura es que lo que se propone es que cuando uno se acerca a este lugar, silba de tal forma que parece hablar y las personas pueden interactuar justamente con una escultura que analógicamente produce el concepto de voz sintética. Las voces sintéticas, compuestas por formantes y consonantes, algo así parecido como lo que entenderíamos como nuestras vocales y por supuesto nuestras consonantes, son una forma de aumentar la capacidad de interacción humano-máquina en la actualidad. Por supuesto, una de las voces sintéticas más famosas la podríamos ubicar con la máquina que le permitió comunicarse a Stephen Hawking. Así que hay muchísimos ejemplos de cómo las voces sintéticas pueden convivir con el humano para hacer nuestra convivencia humano-máquina más amable y también entre nosotros mismos. Los nuevos sistemas operativos controlados por voz estarán siempre respondiéndonos con voces sintéticas cada vez más sofisticadas apoyadas en inteligencia artificial. Todo esto haciendo uso no nada más de la tecnología analógica, sino ahora también de la tecnología digital. El primer delito cibernético conocido en Europa, uno de los primeros que utilizó directamente la inteligencia artificial, tuvo que ver con deepfake, un fraude de voz. En 2019, la voz de los estafadores clonó la de un director ejecutivo de una empresa de energía con sede en Reino Unido. La voz del CEO que dio las órdenes era auténtica o lo sentían así en acento y tono y fueron ejecutadas sus órdenes. Una deepfake voice es la que imita a una voz de una persona real y aunque sintética, asemeja a la humana y puede reproducir la tonalidad, los acentos, la cadencia y otras características únicas. Conecta con Héctor García, nuestro reportero, para conocer el lado positivo de las voces sintéticas. Gracias, Rocío, por conectar conmigo. Las nuevas tecnologías pueden tener un impacto positivo en nuestra sociedad, impulsando diversas áreas. Brindan beneficios significativos contribuyendo a la inclusión, la mejora de la comunicación y la transformación de la forma en que interactuamos. Las voces sintéticas desempeñan un papel crucial en la tecnología de asistencia. Ayudan a las personas con discapacidades del habla a comunicarse de manera más efectiva, ya que la máquina logra interpretar un texto escrito y convertirlo en voz. De esa manera, las personas con dificultades para hablar o que no pueden hablar, expresarse e interactuar con los demás, lo que mejora su capacidad de comunicación y participación en la sociedad. De igual manera, pueden beneficiar como herramienta fundamental en la producción de contenidos digitales. Por ejemplo, utilizar las voces sintéticas en la creación de audiolibros, podcasts, materiales de aprendizaje electrónico y voces en off para videos. Otro claro ejemplo es que las personas con discapacidad visual o dificultades de lectura pueden beneficiarse de los sistemas de síntesis del habla, o dicho de otra manera, la producción artificial de la voz utilizando dispositivos electrónicos, con la finalidad de consumir contenidos escritos a través de medios auditivos. Esto les permite acceder a libros, artículos, páginas web y otro tipo de contenido escrito de manera más fácil y cómoda. Estas voces sintéticas nos permiten a los creadores de contenido superar las barreras lingüísticas al proporcionar la capacidad de generar voz en diferentes idiomas, lo cual amplía las oportunidades para que las personas interactúen con los medios digitales sin verse limitadas por las barreras del idioma. En resumen, las voces sintéticas ofrecen una serie de beneficios los cuales contribuyen a la inclusión, la eficiencia y la mejora de la calidad de vida de las personas. Recuerda que puedes conectar conmigo a través de mis redes sociales. Como hemos visto hoy en digital, el mundo de la tecnología no para y mucho menos ahora la inteligencia artificial. Se utiliza para muchas cosas, pero también para hacer ahora voces artificiales, sintéticas o clonadas. Es un tema importante, es un tema que nos puede ayudar a divertirnos, a aprender, a también tener, por supuesto, accesibilidad en muchas cosas, pero también es un tema que tiene sus aristas. ¿Con qué nos quedamos de este gran tema, Amada? Pues nos quedamos con que las herramientas que se van desarrollando en la tecnología se pueden utilizar para el bien o para el mal, como siempre. Lo que depende y lo que hay que regular es la conducta humana y hay que prever qué es lo malo en lo que se puede utilizar y preverlo dentro de una legislación. Para lo bueno, pues para lo bueno se va a seguir utilizando, pero para lo malo
definitivamente tiene que regularse, tiene que encontrarse el texto adecuado y tiene que tomarse el derecho que ya existe. Específicamente en materia de clonaciones, derecho de imagen, propiedad intelectual o derecho de autor y daños y perjuicios civiles. Muchas gracias, Amada Arley, doctora en Derecho y, por supuesto, Inteligencia Artificial. Mario Filio, voice actor, ¿con qué nos quedamos de este tema? Pues nada, yo solo te quiero decir a ti, si te dedicas al mundo de la voz, tienes que fijarte muy bien qué es lo que firmas, tienes que fijarte muy bien en qué lugares compartes tu voz, para qué fines. Eso es lo primero, la ética para el uso. Y sobre todo leer y estar informado para qué será utilizada tu voz. Pero si tú eres una persona que consume doblaje, que consume voces y que te gusta el mundo de la voz, pues también manifiesta tu contento, tu descontento con respecto al uso de las voces sintéticas. Esto ya se toma en cuenta mucho a los fans, a la gente que consume las voces, ya se les toma mucho en cuenta en las redes sociales. Manifiesta tu opinión. Para nosotros es muy importante. En la Organización de Voces Unidas, a la cual yo pertenezco, estamos tomando muy en cuenta esos aspectos y deseamos conocer la opinión de todo el público. Muchas gracias, Mario Filio. Aquí está la voz institucional de Digital por primera vez en nuestro programa. Gracias a ti por tu interacción, tu conexión y tu atención. Soy Rocío Brauer y a nombre de todo el equipo Digital agradecemos siempre tu preferencia y recuerda que estamos en redes como @digital_11TV. Hasta la próxima emisión.